Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado, Nelson Erazo, está con nosotros, él es presidente nacional del Frente Popular y queremos abordar varios temas, entre ellos pues el tema de la situación de la seguridad social, que mucha expectativa, mucho hermetismo ha generado durante los últimos tiempos también. ¿Qué es lo que podemos decir de este tema, señor Erazo? Bienvenido, buenos días. Danilo, muy buenos días, un gusto poder estar en este prestigioso medio de comunicación, gracias por la invitación. Los trabajadores, los jubilados, los afiliados, los maestros, el Seguro Social Campesino, los distintos sectores que componemos la seguridad social desde hace muchos años atrás, veníamos señalando de que como consecuencia de la metida de mano de los diferentes gobiernos de turnos a la seguridad social, le estaban conllevando a una situación bien crítica. Habíamos establecido que las políticas del correísmo en la seguridad social lo que estaban haciendo es saquear los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta metida de manos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le ha llevado a una crisis bien compleja. El señor Miguel Carvajal en el año 2018, al igual que el señor Paul Granda en el año 2019, ratifican que el escenario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era bien complejo, pero tenía un aditamento, decían que los culpables, los responsables de esto eran el gobierno anterior, es decir, sus coidiarios, sus amigos. Recordemos todos que tanto Paul Granda como Miguel Carvajal, al igual que Lenín Moreno, son parte del proceso de la mal llamada Revolución Ciudadana. A ver, la situación, como usted menciona, la situación se empeoró en el gobierno de Rafael Correa y siguió en la misma onda, como se van a decir, en el gobierno actual. Entonces, no se hizo nada. A ver, ¿cuáles son las razones que ha conllevado la situación de crisis del seguro social? Una es el tema de la corrupción. Corrupción, usted donde mete el dedo sale pus en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Llámese en el tema de las medicinas, en los problemas de los hospitales y ahora incluso en el tema del IES. ¿Por qué señalamos esto? Porque manejaron el IES como si fuera hacienda del correísmo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la flexibilización laboral, porque en vez de generar más fuentes de trabajo para que nuevos trabajadores aporten a la seguridad social, ocurre que tanto el gobierno de Correa como el gobierno de Moreno han acabado con el pleno empleo o con el trabajo con derechos. Solamente en el año 2019, 116,000 plenos empleos perdidos como consecuencia de la política del señor Moreno y de su ministro de Trabajo, el señor Maderos. El año 2018, 150,000 trabajadores también que fueron botados a la calle como consecuencia de esas políticas. En el tiempo del correísmo, 300,000 trabajadores en los 10 años que estuvo administrando fueron también despedidos de sus plazas de trabajo. Es decir, esta situación de los despidos masivos de los trabajadores ha conllevado a disminuir el número de aportantes en la seguridad social. ¿Qué otro elemento también ha pasado? La resolución 501, que en el tiempo del señor Richard Espinosa, el principal causante también de la crisis de la seguridad social, como presidente del Consejo Directivo, al haberle metido la mano y cambiar los aportes en el Fondo de Salud y el Fondo de Pensiones. Esto ha conllevado también a una afectación en el sistema de pensiones. Hoy ya no existen recursos y lo que están haciendo es meterle la mano a las reservas de la seguridad social como consecuencia de esta mala decisión administrativa, en ese caso por el señor Richard Espinosa. Ahora, señor Erazo, ¿esto en qué va a finalizar si las cosas siguen así? Tomando en cuenta que hay déficit en todos los sentidos del seguro social. A los jubilados no se les paga, por ejemplo, si se les paga, se les dan bonos y toda esta situación. ¿Qué se avisora de que a futuro si las cosas marchan así? Mire, ¿qué es lo que va a seguir pasando si el Estado no paga la deuda que tiene con la seguridad social? Solamente por la eliminación del 40% de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, son 6,000 millones de dólares que le afectaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el gobierno del señor Correa. Adicionalmente a eso,
también tiene que ver con otro elemento, que el actual gobierno, que debería estar pagando el 40%, no lo está haciendo. Está pagando solamente el 28%. De estos 2 años, que ha pagado el 28%, 2019 y 2018, ya le tiene una deuda de 1.600 millones de dólares entre los 2 años. Si a eso le suma los 6.000 millones de dólares que tuvo como consecuencia del no pago del 40% y le suma la deuda por salud de los jubilados y las personas con enfermedades catastróficas, que asciende a cerca de 3.200 millones, y a eso le suma el problema del no pago del convenio del 29 de mayo, en donde les prestaron 2.500 millones de dólares y que solo pagaron 888 millones de dólares, es decir, tienen todavía una deuda de 1.612 millones, más el préstamo que tiene en los aportes de los convenios firmados, en los bonos de papel por 8.000 millones de dólares, usted tiene una deuda de cerca de 20.000 millones de dólares que tiene el gobierno. Hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Ya? Y eso va a ir creciendo. Lógicamente. ¿Cuál es la alternativa a eso? Los trabajadores no nos hemos quedado en este diagnóstico. Hemos planteado una alternativa para el tema de la seguridad social. Esa era mi pregunta. O sea, si bien el gobierno y la gente que está al frente del IES, de todas esas instituciones, lógicamente están avanzando en lo que ellos han venido realizando y lo que ellos consideran estaría bien, pero usted nos dice que hay un perjuicio también. Ahora, ¿qué hacen las instituciones como el Frente Nacional, el Frente Popular que usted representa, las instituciones o la gente que representa a los trabajadores, el mismo FUT? Han presentado propuestas, dicen, vean, señores IES, ¿están haciendo esto mal? A ver, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, los jubilados, los distintos sectores que estamos constituyendo la seguridad social, hemos tenido un sinnúmero de propuestas y le planteamos al presidente Lenín Moreno, al igual que también al señor Paul Granda. La crisis en la seguridad social no se va a resolver incrementando años de aporte, los años de trabajo, los años de edad. No, esa no es la solución. La solución es, primero, que el gobierno nos diga cómo va a pagar la deuda. Un segundo elemento, generando nuevas plazas de trabajo. El tema del trabajo está concomitante al tema de la seguridad social. No se puede resolver el problema del seguro social si no generamos más plazas de trabajo para que existan más aportantes. En la Asamblea Legislativa existe una propuesta de ley presentada por los compañeros de la CUCOMITAE, que son los trabajadores autónomos en el país, que representan a 5,5 millones de afiliados a este gremio, que decían necesario crear una ley para que los trabajadores autónomos tengan seguridad social y puedan ir pues al seguro social. Esa ley tiene que ver con cuánto podría aportar, ¿no es cierto?, el trabajador autónomo, pero también el Estado, como parte de su obligación, cuánto debe entregar para este derecho que tienen los ecuatorianos. Adicionalmente a eso, nosotros hemos planteado también que es necesario derogar la resolución 501 para que vuelvan los porcentajes como correspondía tanto en el tema de jubilación y en el tema de salud, que permita recuperar, ¿no es cierto?, el fondo de jubilación, caso contrario vamos a estar bien complicados. Un segundo elemento que planteamos, es necesario establecer el hecho de generar un fondo para la seguridad social. Un fondo que venga de los recursos del Estado sobre la base de recuperar la explotación petrolera a favor de los ecuatorianos. Tenemos que acabar con el tema de la intermediación petrolera. No puede ser posible que se nos lleven $4 por cada barril de petróleo en el país. Nosotros producimos 500,000 barriles de petróleo, ¿no es cierto?, diarios. Si fuera solamente $1, tuviéramos $500,000 al día para resolver el tema de la seguridad social. Pero es obvio, esto no le interesa ni al gobierno del señor Moreno, ni le interesa, ¿no es cierto?, a quienes están administrando la seguridad social. Adicionalmente a esto, es necesario que los afiliados, los jubilados, los trabajadores, podamos recuperar nuestro representante en el IES. Durante más de 3 años estamos en representación de los afiliados en la seguridad social. Hoy están gobernando solamente el delegado del gobierno y el delegado de los empresarios, los dos sectores más morosos del país. ¿Qué dice la ley de seguridad social? Dice que ningún moroso puede
dirigir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el principal moroso? Es el Estado. Por lo tanto, el señor Paul Granda nada tiene que hacer ahí para dirigir el tema del IES. No debería estar ahí. Correcto. Pero ¿cuál es el otro moroso? Los empresarios. Usted recordará que con esta ley de condonación de las deudas, ¿no es cierto?, de intereses, multas y recargos, establecidas tanto por el señor Correa como por el señor Lenin Moreno, les perdonaron también la deuda que tenían los empresarios en la seguridad social. Es decir, han venido cogobernando para afectarle a los afiliados, a los asegurados. Por eso es necesario recuperar entonces nuestra presencia en el Consejo Directivo, pero que también tenga su representación un delegado de los jubilados, uno de los trabajadores, uno del Magisterio Nacional, uno por el Seguro Social Campesino y uno por los servidores públicos. Porque somos los afiliados, los asegurados, los que sí sabemos qué hacer dentro de la seguridad social. Ahora, señor Erazo, dentro de esto, los únicos perjudicados son los trabajadores, que como usted acaba de decir. Sin embargo, vemos una nota de prensa que aparece en medios nacionales en octubre de 2019. Dice: Convención del JUD declara en octubre de 2019 como victoria de los trabajadores y sectores sociales. ¿De qué victoria estamos hablando en ese momento? Mire, victorias importantes. ¿Ya? Usted recordará que desde el año 2017 se viene hablando en el país de ir a una flexibilización laboral, a una reforma laboral por parte del gobierno nacional. ¿Mandada desde dónde? Desde el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que para salir de la crisis hay que precarizar las condiciones de trabajo. ¿Cuáles eran las propuestas del Comité Empresarial y del Gobierno Nacional? Ir a contratos a prueba para 3 años en los nuevos contratos de emprendimiento. Se habló cambiar la jornada de trabajo de 10 y 12 horas para que trabajen 4 o 3 días, entre comillas, decían los trabajadores. Se estableció mecanismos o buscaban generar mecanismos en los cuales se impedía la libertad sindical y la libertad de contratación colectiva, y particularmente en estos sectores de los famosos emprendimientos. ¿Cuáles son las empresas que vienen con los emprendimientos, entre comillas? Las empresas mineras, las empresas que se vienen a instalar para la explotación petrolera, es decir, las grandes transnacionales iban a tener trabajadores en donde no exista estabilidad laboral, en donde no tengan derecho a utilidades, incluso porque se habla que las nuevas empresas que se vienen a instalar están perdonados de pagar el tema de las utilidades durante 5 o 7 años hasta que recuperen su capital. Tiene otra tesis e inclusive habla de que, bueno, a ver, con el tema minero vamos a generar fuentes de trabajo, que vamos a generar desarrollo y toda la situación. Recién inauguraron en el sur del país también el tema de la explotación minera y se veía que supuestamente daban cantidad de trabajo a la gente. Mire, ¿eso es falso? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo? No solamente en los países vecinos como Perú, como Colombia, ¿no es cierto? No se trata de ver solamente eso, pero en el mundo, la explotación minera y la explotación petrolera lo que ha hecho es garantizar grandes ganancias para los dueños de estas empresas. Más no para la gente. Pero la gente se muere de hambre. Tanto es así que usted ve cómo se muere de hambre en la Amazonía, pues, en donde están las empresas petroleras, en donde los recursos petroleros no sirven para el país, sirven para llevarse, ¿no es cierto?, a las canonjías de esas empresas transnacionales. Pero esto también pasa en el sector de la minería. Usted puede ver cómo estas empresas han crecido de manera abismal, mientras la vida de esos trabajadores se ha ido deteriorando. Y lo que es mucho más grave, no solamente el tema de la vida de esos trabajadores, sino que tiene que ver con el riesgo de la contaminación de los ríos, de las fuentes de agua. El agua es vida, el agua es parte de la naturaleza que deberíamos cuidar. Hoy todos estos fenómenos que estamos viviendo es como consecuencia de la destrucción de la naturaleza. Entonces es el sistema capitalista, el sistema de explotación, el sistema de acumulación de la riqueza en pocas manos, la que ha conllevado a que hoy estemos destruyendo la naturaleza sin ver estos problemas y despojando de los derechos a la vida de los seres humanos. Y en el caso del Ecuador nosotros hemos señalado, vamos a defender esto. Por eso señalamos de que es una victoria. Y es una victoria porque también impedimos el hecho de que se eliminen
Los subsidios, pues recuerde usted de que estaba este tema de la eliminación de los subsidios. Mi siguiente pregunta. Ahora, dentro de lo que es la protesta que se realizó en el paro nacional a nivel de país, bueno, después se llegó a una resolución, a algún diálogo en acercamientos, el sector indígena, también estuvieron el sector de los trabajadores y todos se comprometieron en trabajar juntos. ¿Eso se ha cumplido? ¿Qué se ha logrado luego de eso? ¿O simplemente está en stand-by la situación y en cualquier momento nuevamente vuelve el caos, si se puede decir eso? A ver, el alza de los combustibles. Danilo, porque eso solamente se quedó en reformar, ojo, en reformar aquello, no en que se eliminaba. A ver, Danilo, ¿qué le hemos planteado al país? ¿Y qué le hemos planteado al gobierno nacional? Que la solución a los problemas no es la eliminación de los subsidios. ¿Cuánto es lo que ganaba con la eliminación de los subsidios? ¿Cuánto le iba a entrar por el tema de la gasolina? Le iba a ingresar cerca de 1.600 millones. Eliminando el subsidio. Eliminando el subsidio. Pero eso es una miseria frente a cómo evaden los impuestos aquí los grandes empresarios. Son cerca de 4.800 millones de dólares que tienen en evasión tributaria los 270 principales grupos económicos. Y a ellos no se les cobra. Entonces, la eliminación de los subsidios no es la solución. La solución a la crisis es la redistribución de la riqueza. No puede ser posible que el trabajador, que es el que genera la riqueza en nuestro país, no pueda gozar de esa riqueza. Fíjese usted, en el año 2019 nos dijeron que no había plata para incrementar salarios. Y por eso fue el incremento que fue una bofetada a la pobreza de los trabajadores, una burla a la clase obrera con los $6. ¿Sabe cuánto ganaron las 20 principales empresas del país? Empresas, Danilo, no estamos hablando de grupos. Las 20 principales empresas en el país ganaron 2.700 millones de dólares, nada más y nada menos. ¿Cuánto ganó la banca en el 2019? 660 millones de dólares, 60 millones de dólares más que en el 2018. ¿Cuánto necesitan para dar el incremento que ellos señalaron de los $6 para los 500,000 trabajadores que se benefician? Necesitan solamente 33 millones de dólares al año. Es decir, ni el 1% de lo que ganaron las 20 principales empresas. Ahora, ya para finalizar todo este diálogo muy importante a propósito con el señor Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Recordemos que estamos ya en un año electoral prácticamente. Esto no se ha solucionado. En el tema en los 10 años de Correa no se ha solucionado. Usted lo ha hecho, se empeoró. En Moreno también, según su criterio. ¿Y ahora qué es lo que esperamos? O sea, esperamos que venga un Salvador, un nuevo presidente y que cambie todo esto, porque Moreno no lo va a lograr cambiar todo esto en lo poco que le queda. Mire, hay una cuestión. El gobierno de Correa ha sido el más nefasto en la historia del Ecuador. Un gobierno que atracó los recursos del país, un gobierno que está embarrado en la corrupción desde hace mucho tiempo, un gobierno que instaló o instauró la corrupción como algo normal en las instituciones del Estado, un gobierno que le sirvió a la banca y a los empresarios para que tengan las grandes ganancias. No lo digo yo, lo dice el mismo señor Correa. El mismo señor Correa dice que los empresarios y la banca ganaron en su gobierno mucho más que en cualquier gobierno. Correcto, pero ¿qué es lo que frente a ese hecho? Frente a ese ¿Con qué hecho, propuestas debe venir el nuevo candidato que diga, bueno, yo quiero salvar al Ecuador? A ver, frente a ese hecho, es que los trabajadores y los pueblos hemos venido buscando una alternativa que signifique un gobierno que represente sus intereses. Este gobierno del señor Moreno, que fue la continuidad de Correa, no representa los intereses de los trabajadores y los pueblos, lo que representan los intereses de las grandes transnacionales y también del Fondo Monetario Internacional, de la política neoliberal. El 2020 se convierte en un año electoral en el cual los trabajadores y los pueblos tenemos que jugar un papel distinto en el hecho de entender de que solamente la unidad del movimiento indígena, de los trabajadores, de los sectores sociales, puede permitir disputarle al gobierno, a la derecha, a la oligarquía. ¿Se está trabajando en esa unidad, señor Erazo? La necesidad del poder. ¿Hay ya alguna persona o algunos identificados como que podrían acoplarse a esa unidad? Nosotros hemos planteado un elemento. Octubre cambió el escenario político, social, económico en el país. Hay un antes y un después de octubre. Y nosotros hemos planteado
que debe haber la unidad de todos quienes peleamos en octubre por recuperar el país en beneficio del pueblo ecuatoriano. En esa unidad y en esa pelea de todos los que estuvimos en octubre, decimos, no puede calar ni el correísmo ni el gobierno nacional, y por el contrario, debe ser la unidad de los sectores sociales, de los trabajadores, de los jubilados, del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, del Magisterio, de las mujeres, de los trabajadores autónomos, de todos los sectores sociales, con las organizaciones y partidos de izquierda. ¿Encabezados por el sector indígena? Nosotros usted hace referencia al tema de la paralización y estuvo el sector indígena. ¿Quién estuvo ahí? Isa y Vargas, que fueron los que destacaron de cierto modo. ¿Ellos mismos podrían tomar la posta? Mire, nosotros respetamos mucho el proceso en el movimiento indígena, creemos en la gran unidad de todo este torrente que he señalado, y obviamente el Frente Popular ha ratificado una cosa. Nosotros respaldaremos la candidatura que salga desde el movimiento indígena, sea el nombre que se plantee. Cualquiera de los dos que yo el que salga del movimiento indígena dentro de la lucha social. Conozco que también está el compañero Yacu Pérez. También se habla, o se hablaba en el último consejo de Pachacutic, me parece, de otro nombre más. Nosotros creemos que ese proceso tiene que resolverlo los compañeros del movimiento indígena, y el nombre que se defina será recogido por nosotros y será respaldado de manera importante. Pero el problema no se resuelve solamente con el candidato a la presidencia. Necesitamos acabar con esa asamblea que no ha servido de nada, un parásito para seguir avalando todas las políticas en contra de los sectores sociales. Pero ese ha sido otro discurso de siempre, señor Erazo. ¿Qué pasó con Correa? Correa lo que dijo en ese momento era, existía el Congreso Nacional, vamos a eliminar el Congreso y todas las situaciones, ¿verdad? Eliminar el Congreso, pero creó a la asamblea que viene diciendo lo mismo. Yo no estoy señalando que hay que eliminar la asamblea. Es el ejemplo que esa no es una lo que yo estoy señalando, nueva, ¿no? Lo que yo estoy señalando es que en ese proyecto que planteamos un candidato a la presidencia desde el movimiento indígena, requerimos discutir también un proceso de unidad de los distintos sectores para tener la mayor cantidad de asambleístas, que salga desde los diferentes sectores sociales, de los luchadores populares, porque ¿quiénes han sido afectados con las políticas? Estos sectores, pues. Entonces estos sectores son los que deben ir a legislar en favor del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir con leyes en donde se perdonan las grandes deudas a los empresarios y no pasa nada en el país y nos siguen afectando los derechos a los trabajadores. No podemos seguir con leyes en donde no se permite que se ejerza el derecho, ¿no es cierto?, que las mujeres también tienden a decidir sobre el tema de su cuerpo. No podemos seguir con leyes que han llevado a la catástrofe al sistema educativo con el tema del examen de ingreso a las universidades, que ha llevado a que 1.200.000 jóvenes no puedan ingresar a las universidades. No podemos seguir con leyes como, por ejemplo, culpándole al tema de la droga, que es el tema de la tablita, de cuánto puede consumir, cuánto no. No se trata de eso. Las lacras que se han dado sociales en nuestro país, me refiero al tema de la delincuencia, a los problemas de la drogadicción, todo lo que está ocurriendo tiene que ver como consecuencia un elemento central. No hay empleo, no hay cosas en el país que garantice la vida. Por eso necesitamos ir a la asamblea. Muchas gracias al señor Nelson Erazo, que estuvo con nosotros dialogando de varios temas, ¿no? Empezando por el tema de la crisis que él ha catalogado en el sistema de la seguridad social, el tema también de las propuestas que ellos han hecho hacia el Ejecutivo para tratar de solucionar esto, y también, ¿por qué no haciendo un breve ya antecedente de lo que podría venir en el próximo año ya electoral, este año 2020 también? Y él ha mencionado de la unidad que podría darse y que sería una de las soluciones. Eres el presidente nacional del Frente Popular. Solamente culminar con una cuestión. Hacerles la cordial invitación a los distintos sectores sociales que conforman la seguridad social a participar el 20 de marzo del segundo encuentro nacional en defensa de la seguridad social, en defensa del BIES, que hoy está siendo amenazada en la ciudad de Quito, en donde estaremos los distintos actores en el Teatro Universitario de la Universidad Central, y en donde definiremos las políticas para defender nuestro patrimonio, el patrimonio de los asegurados, de los afiliados, el patrimonio de los ecuatorianos. Muchas gracias a nuestro invitado. Una pausa y regresamos con más. Muy amable.